Hecho a lo largo del año el diálogo con Facundo Jaime, que es el vocero del Observatorio Vial de Secaitra, y que hemos hablado y que hace algún ratito inclusive abordábamos aquellos que tienen que ver con los pueblos, ciudades como las nuestras de 25, 30.000 habitantes, el uso de la bocina. La mayoría de los conductores conoce la normativa, aunque no se vea reflejado en las calles. Y esto nosotros cuando viajamos desde el interior o de una zona rural como es la nuestra más bien, te terminás encontrando sorpresivamente el mal uso de la bocina. Se sabe, pero finalmente se la mal usan. Así que hay un interesantísimo trabajo que ha llevado a cabo en la consulta, ¿sí? a los conductores y me gustaría compartirlo con Facundo. ¿Cómo está, Facundo? Daniel Busco te saluda, buen día. Buen día, Daniel. Yo muy bien, pero vos también te encuentras bien. Bueno, qué interesante lo que llevaron adelante, ¿no? Parece ser un elemento, hasta si se quiere, parece ser como en desuso, y sin embargo es obligatorio para el vehículo y también nosotros obligatorio para saberlo usar en el momento que corresponde, ¿no? Exactamente, hay, como bien decís, 2 artículos de la Ley Nacional de Tránsito en donde se habla de la bocina. Estos 2 artículos tienen que ver directamente, el primero, con en qué ocasiones y en qué lugares está permitido legalmente utilizar la bocina. Que ya te adelanto, en nuestro estudio, 7 de cada 10 argentinos, es decir, el 70%, respondió correctamente. ¿Cómo es la forma y en qué momentos está permitida utilizar la bocina? Bueno, lo primero que hay que decir es que el uso es más bien excepcional y restrictivo, es decir, no es muy amplia la norma en cuanto a los supuestos en donde se puede utilizar la bocina. Solamente establece 2. El primero tiene que ver con evitar situaciones de riesgo que en caso de no utilizar la bocina podrían generar un siniestro vial, y el segundo no tiene que ver con una ocasión, sino que tiene que ver con un lugar específico que habla de zonas rurales. Esto obviamente tiene íntima relación con que la conducción en zonas rurales tiene unas complejidades bastante distintas a las que se tienen por ahí en zonas más urbanas, en ciudades más urbanas. Y el otro artículo que habla de la bocina en la Ley Nacional de Tránsito establece cómo debe ser esta bocina. Primero que nada, para abordar este artículo, digamos que la bocina es obligatoria para pasar el trámite de la BTV, es decir, es una parte fundamental del vehículo y obligatorio que en caso de no tenerla, no pasaría la BTV. ¿Qué es lo que dice este artículo 30 con respecto a la bocina? Habla de qué sonido debe tener, qué volumen de sonido debe tener. Esto es muy, muy importante porque la bocina no es otra cosa que un elemento de comunicación en donde emisor y receptor deben tener claro cuál es el mensaje. Si yo manipulo la bocina de mi vehículo y la pongo en un volumen excesivamente alto donde la cantidad de decibeles que emita tape otras bocinas, ahí vamos a ver que hay una imposibilidad justamente para utilizarla para su fin, que nosotros que comunicarse. Claro. En ciudades como las nuestras, donde inclusive las esquinas, las bocacalles son muy cerradas, muy angostas, si bien se ha ido perdiendo, todavía se mantiene aquello de que venir a la esquina, tic, tocas bocina y pasás. Convengamos que se ha ido perdiendo y mucho, pero es mucho más habitual el uso, si se quiere, más bien responsables en el interior que si se quiere en aquellos centros urbanos como Capital Federal, ¿no? Sí, sin duda, en los centros urbanos ya es una cosa incontrolable y que está completamente fuera de cualquier tipo de imaginación, porque la bocina se utiliza para lo que se les ocurra, desde tratar de generar una molestia a otro conductor, de transmitirle un improperio, de generar una situación de tensión, hasta para anunciar una maniobra, cosa que es incorrecta, o para darle aviso a quien está en el verde que no comenzó su marcha y yo, como estoy apurado, le toco los bocinazos. La realidad es que, como te decía, la complejidad y las formas de encarar el uso de la bocina tienen muchas diferencias si estamos en una zona urbana o no. Lamentablemente debería ser uniforme en todos lados, debería ser claro el mensaje que se trata de dar con la bocina al resto de la vía pública, pero lamentablemente no es algo que pase en nuestro país. Claro. Y como bien decías vos en tu introducción,
70% parecería ser que es un alto índice de conocimiento. Por ahí cuando nosotros lo contrastamos con otros estudios, por ejemplo, el de la obligatoriedad del cinturón de seguridad, donde prácticamente creo que es el estudio donde más alto tenemos el nivel de conocimiento de la norma, porque no hay prácticamente argentino que no sepa que el cinturón de seguridad es obligatorio. Entonces ese 30% nos deja un muy buen margen de trabajo, es decir, hay mucho por hacer y obviamente por más de que lleguemos a los índices del cinturón, al igual que con el cinturón vamos a tener disidentes que por más de que conozcan la norma no la van a cumplir, obviamente. Claro. Facundo, ayúdame a develar esto. ¿La bocina sirve para avisar una situación peligrosa o un siniestro vial? ¿Cuáles serían aquellas cosas de las que también deberíamos aconsejar a aquellos conductores? Perdón, no entiendo la pregunta. ¿La utilidad en zona rural, me preguntas? No, dice, en una parte de la encuesta, ¿la bocina sirve para avisar una situación peligrosa o un, Claro. o un siniestro vial? Y acá el conductor se pregunta, ¿cuándo es una situación peligrosa? ¿Cuándo es un momento de poder usarla para que finalmente procurar evitar un mal mayor? Bien, por ejemplo, yo siempre doy el clásico ejemplo de que llego a una bocacalle en una esquina, en una calle que es de una sola mano, pero tiene 2 carriles, ¿no? Yo llego a la esquina y le cedo el paso a un peatón. El peatón comienza a justamente cruzar la calle y yo por mi espejo retrovisor veo que atrás mío, por el carril de la izquierda, es decir, recordemos que era 2 carriles de la calle, viene un vehículo que no tiene forma de ver que yo le estoy cediendo el paso a un peatón. Es decir, el vehículo que viene circulando atrás por el otro carril no vio al peatón. Entonces, ahí la bocina es un elemento interesante para llamarle la atención al peatón y explicarle que debe frenar su cruce, porque el otro vehículo no lo vio y probablemente pueda generarse un siniestro. Claro. Ni hablar, por ejemplo, ya entre vehículos, cuando, por ejemplo, no sé si calculo que el general de la gente también lo puede saber esto, que los espejos retrovisores tienen un mínimo punto ciego. Entonces, quizá yo noto que estoy en una vía de alta velocidad, supongamos, y veo que el vehículo que tengo a mi izquierda me empieza a tirar el auto, pero no de forma intempestiva, es decir, no tratando de generar una molestia, sino que quiere hacer un cambio de carril. Y si yo sé que estoy en un lugar medio al costado en donde puedo estar pegándole al punto ciego y puede no estar viéndome con el espejo, ahí es muy interesante utilizar la señal sonora para hacerme visible. Ahí seguramente quien cambia de carril siempre está mirando los 3 espejos, pero insisto, si está en el punto ciego y empieza a cambiar el carril, si yo soy el otro vehículo, es probable que utilizando la bocina le llame la atención y detenga ese cambio de carril, que obviamente podría generar una situación de peligro. Seguramente este es el más habitual, Facundo, ¿no? Porque los carriles que se vienen cruzando de un lado al otro, es como que, como decís, en ese punto el que no alcanzas a verlo en el retrovisor es alertarlo con la bocina. Totalmente, insisto, al igual que las señales sonoras, al igual que las señales lumínicas, como pueden ser los giros o mismo la baliza, o las luces altas, son elementos que sirven para comunicar. Entonces, si una situación de último recurso, en donde yo veo que si no le llamo la atención a otro vehículo, puede generar un roce de vehículos o alguna cuestión todavía más grave, obviamente el uso de la bocina está perfectamente permitido, es para eso. A pesar de lo que nosotros decíamos en porcentaje, ustedes van por un trabajo mayor en la normativa para que finalmente ese 70 se transforme en un 100% a futuro. Sí, la idea, por ejemplo, nosotros alguna de las conclusiones que sacamos es que es interesante ajustar algunos contenidos que se dan cuando se emite la primera licencia para que los chicos jóvenes, que son quienes todavía tienen su carácter y su conducta maleable y flexible, tengan un conocimiento mayor de la norma y bueno, ya está la pública entendiendo que la bocina debe ser de uso excepcional. Yo siempre digo lo mismo, si nosotros llegamos a casa y pensamos que usamos la bocina 15, 30 veces, algo estamos haciendo mal porque es muy raro que tengamos 30 situaciones de peligro. El uso de la bocina tiene que ser claramente excepcional. Que no termine siendo un elemento de protesta, ¿no? Como finalmente se lo termina utilizando en tantas oportunidades. Facundo, muchas gracias por tu tiempo, muchas felicidades, que culmines muy bien el 2022, que comiences mejor el 23, y gracias por todo esto que nos han entregado y que nos develan y nos desasnan en un montón de cosas que quizás se las tenemos así en conocimiento, pero que finalmente no las terminamos poniendo en práctica. Muchas gracias y muchas felicidades. Bueno, muchas gracias para vos y para tu producción también, que siempre
también me han atendido y un muy buen feliz comienzo de 2023 para todos. Saludo grande. Gracias, muy amable. Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial Secaitra.